En Egipto, el pasado no está guardado detrás de un cristal. Está de pie en medio del desierto. Aparece junto a la carretera. Se refleja en las aguas del Nilo y proyecta su sombra sobre ciudades que viven junto a él todos los días. Aquí, el desierto llega casi hasta la vida cotidiana. Las ciudades suenan junto a ruinas antiguas. Y el mar de pronto se vuelve tan azul que parece venir de otra historia. Este es un país donde la historia no descansa dentro de un museo. Está al aire libre, en la piedra, en la arena, en el agua y en el silencio de templos que han visto más de lo que cualquier libro puede contar. Suscríbete al canal. Hoy comienza Egipto, un lugar donde la historia, el desierto y el mar se encuentran en un mismo plano. Para entender Egipto, no basta con ver las pirámides, porque las pirámides son solo la cima más conocida, y debajo de ellas existe un país mucho más grande, con desiertos, ríos, ciudades, templos, mar y una vida que sigue avanzando cada día junto a la historia. Egipto nació alrededor del Nilo. Este río no solo atraviesa el país, lo mantiene unido. En medio de una tierra seca, el Nilo creó una franja de vida. Y fue junto a él donde aparecieron ciudades, campos, templos y civilizaciones enteras. Pero Egipto no es solo el mundo antiguo. También es el ruido del Cairo. Calles donde la ciudad moderna vive junto a mezquitas, mercados y barrios antiguos. Es Luxor, donde los templos están tan cerca unos de otros que parece que el tiempo aquí nunca avanzó en línea recta. Es Asuán, donde el Nilo se vuelve más lento y más ancho. Y es en la costa del Mar Rojo, donde después de la arena y la piedra, aparece de pronto otro Egipto, azul, cálido, submarino. Al norte, el país se abre al mar Mediterráneo. Allí, Alejandría recuerda que Egipto nunca fue solo una tierra de desierto. También fue un puerto, un lugar de encuentro entre culturas, lenguas, comercio y grandes historias. Al oeste comienzan los desiertos. El desierto blanco parece casi real. El oasis de Sigua se siente como un mundo aparte en medio de la arena. Y el Sinaí une montañas, mar y una sensación de frontera. Por eso, cada región de Egipto se siente como un capítulo distinto de un libro muy antiguo, cálido y vivo. La fuerza de Egipto está precisamente en sus contrastes. Aquí el pasado no está separado del presente, está justo al lado. Y por eso el país no parece un museo, parece un lugar vivo, donde la historia todavía tiene sombra, sonido y temperatura. Si el Cairo es ruido y las pirámides son escala, el desierto blanco es silencio con forma. Aquí el viento parece haber trabajado como un escultor. Durante años, lentamente, sin prisa, hasta convertir el desierto en un museo al aire libre.
Aquí no hay templos, no hay multitudes, no está la imagen habitual de Egipto. Solo hay piedra blanca, arena y un espacio que parece casi irreal. Las rocas aquí se parecen a hongos, a olas congeladas, a figuras difíciles de explicar. Y por eso el desierto blanco muchas veces no parece simplemente un paisaje natural. Parece un lugar donde el propio desierto dejó decorados de piedra en medio de la arena. Cerca de allí está el desierto negro, y el contraste se siente de inmediato. Después de las formas claras del desierto blanco, la tierra se oscurece de pronto. Sobre las colinas aparece piedra volcánica negra. La arena parece más pesada y el paisaje cambia casi de temperatura. Estos dos desiertos muestran Egipto sin el Nilo y sin templos antiguos. Aquí el protagonista no es el ser humano, es el tiempo. El tiempo fue desgastando la piedra, moviendo la arena, dejando cimas oscuras sobre una tierra clara y creando un lugar que parece casi imposible. Este paisaje se vuelve especialmente intenso al amanecer o antes del atardecer, cuando las sombras se alargan sobre la arena. La piedra blanca se vuelve más suave y las colinas negras al fondo parecen todavía más profundas. El desierto blanco y el desierto negro no necesitan una gran historia. Ellos mismos parecen una historia, solo que no está escrita con palabras, sino con viento, piedra y silencio. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. En Asuán, el Nilo no parece un río en el mapa. Parece una calle principal que avanza lentamente. Por ella se mueven los barcos. Junto a ella vive la gente. En sus islas hay pueblos. Y parece que todo el sur de Egipto se sostiene sobre este movimiento tranquilo del agua. Asuán está en el sur del país, allí donde el desierto se acerca mucho al río, donde las orillas se vuelven más cálidas de color y el paisaje parece más simple, pero muy poderoso. Especialmente al atardecer, cuando el sol baja y todo el río empieza a brillar con un oro suave. Aquí el Nilo no es solo parte del paisaje, es el camino principal. Por él se mueven los barcos. En sus islas hay pueblos. Junto a él crecen palmeras. Y precisamente a su lado, la vida parece especialmente tranquila. Asuán suele quedarse en la memoria no por el ruido, sino por la luz. El sol aquí vuelve la piedra más dorada, el agua más oscura y las siluetas de los barcos casi gráficas contra el cielo. Cerca de la ciudad hay templos, islas y huellas de la historia antigua. Pero Asuán no es fuerte solo por sus monumentos. Es fuerte por su atmósfera. Aquí Egipto parece más lento, más cerca del río y un poco más lejos de todo lo innecesario. Asuán no es un lugar que impresione con una sola imagen.
se revela poco a poco, en el agua, en la luz, en el silencio de los barcos y en esa calma que solo existe allí donde un gran río ha sostenido la vida junto al desierto durante siglos. La península del Sinaí parece un lugar donde Egipto, de pronto, se vuelve más afilado. Aquí el país ya no habla solo del Nilo, de los templos y del desierto. Aquí aparecen montañas, gargantas de piedra, valles secos y un mar que, junto a la costa, se vuelve tan azul que parece intensificado a propósito. El Sinaí está entre África y Asia, y por eso se siente como una transición. No completamente desértica, no completamente marina, sino profundamente contrastada. En el interior de la península se levantan montañas severas. No son verdes, no son suaves. No se parecen a los paisajes clásicos de un destino de playa. Pero precisamente ahí está su fuerza. Parecen antiguas, secas y casi silenciosas. Y más cerca de la costa, el Sinaí cambia de pronto. Después de la piedra y el polvo aparece el Mar Rojo, arrecifes de coral, agua transparente, buceo y ciudades donde la vida ya gira alrededor de las playas, los barcos y el mundo submarino. La península del Sinaí es fuerte justamente por ese contraste. En un mismo lugar puedes ver montañas, desierto y mar. Y cada uno de esos paisajes no parece complementar al otro, más bien parece discutir con él. Por eso el Sinaí no trata de un solo punto en el recorrido, ni de una sola vista bonita. Trata de una ruptura brusca en la sensación del país. Cuando después de las montañas secas se abre ante ti el Mar Rojo transparente, cuando la piedra, el polvo y el silencio se transforman de pronto en agua, arrecifes y color, y Egipto se vuelve completamente distinto, no antiguo y monumental, sino severo, marino y muy vivo. Junto a las pirámides de Giza, lo más sorprendente no es que sean antiguas, ni siquiera que sean enormes, sino la tranquilidad con la que están de pie junto al Cairo moderno. Como si la ciudad hubiera crecido alrededor de ellas por accidente, y ellas simplemente hubieran esperado a que cambiara otra época más. Pero cuando las pirámides aparecen ante ti, en su verdadera escala, la imagen conocida se rompe de pronto. No parecen una fotografía. Parecen algo demasiado grande para un paisaje normal. Y en ese momento entiendes por qué ninguna imagen puede sustituirlas. Giza está al borde del Cairo. Y ese es uno de los detalles más poderosos. Por un lado, la ciudad moderna, las carreteras, los edificios, el ruido. Por el otro, formas de piedra que llevan miles de años de pie y no necesitan explicarse. Las pirámides no necesitan mucho movimiento. Funcionan por presencia. Su escala no se siente solo en la altura. Se siente en la manera en que cambian el espacio a su alrededor.
Aquí es fácil olvidar que no se trata de una sola construcción. Es un complejo entero. La Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren, la Pirámide de Miserinos, caminos, templos funerarios y restos de un antiguo plan que alguna vez tuvo un sentido muy preciso. Cada parte parece obedecer a una misma idea: hacer que el ser humano se sienta más pequeño que el tiempo. El complejo de las pirámides de Giza no es poderoso por su misterio. Lo es por el simple hecho de que todo esto sigue en pie. En medio de la arena, junto a la ciudad, bajo el mismo sol que lo vio cuando Egipto apenas estaba aprendiendo a ser eterno. Las pirámides de Giza miran al cielo y la Esfinge mira de frente, baja, tranquila, como si no compitiera con ellas en altura, porque tiene otra fuerza: la mirada. La Esfinge no se eleva hacia arriba. Está recostada muy cerca del suelo, con cuerpo de león, con rostro humano y con una expresión difícil de leer incluso después de miles de años. Cuando está cerca, lo que más impresiona no es el tamaño. Es la sensación de que no tienes delante solo una escultura, sino una presencia. Como si alguien hubiera dejado en la piedra a un testigo silencioso de todo lo que cambió a su alrededor. Hay algo muy extraño en ella. No parece mostrar su fuerza. Simplemente parece saber que la tiene. Junto a las pirámides, la Esfinge parece menos monumental, pero precisamente por eso se siente más viva. No como una montaña de piedra, sino como una criatura que se quedó allí para custodiar este espacio. Aquí Egipto deja de ser solo arquitectura. Se convierte en imagen, en un rostro tallado en la piedra, en silencio, en medio de la arena, y en una mirada que ha sobrevivido a más épocas de las que podemos imaginar. Después de las pirámides, El Cairo se siente como un golpe directo al presente. Hace apenas un momento, tenías delante piedras que sobrevivieron miles de años. Y a pocos kilómetros aparece una ciudad que no se detiene ni un minuto. Después de las pirámides y la Esfinge, aquí surge de pronto otra escala. No de piedra, humana, ruidosa, densa, nerviosa. Una escala donde la historia no está separada, sino que vive en medio del tráfico, los bazares y el ruido de cada día. El Cairo no intenta ser ordenado. Se mueve en todas direcciones a la vez. Los coches tocan la bocina. Las calles están llenas de gente. Las mezquitas se levantan sobre los barrios. Y junto a edificios modernos aparecen de pronto fachadas antiguas, pasajes estrechos y lugares donde el tiempo parece haberse acumulado en capas. En ese caos hay una lógica propia. El café de la mañana, la voz de un vendedor, el polvo en el aire, la sombra de los balcones y la sensación de que la ciudad nunca duerme por completo.
Esta ciudad puede cansar, pero precisamente ahí está su verdad. El Cairo no muestra a Egipto como una postal bonita. Muestra un país vivo, con polvo, con voces, con caos, con una energía increíble. Aquí el pasado no desaparece, simplemente está junto al presente. A veces a unas pocas calles del metro, de una cafetería o de un mercado. El Cairo no es una pausa entre monumentos, es el corazón del país, ruidoso, complejo, enorme y muy real. Abu Simbel parece un lugar donde el faraón no quiso simplemente dejar un templo tras de sí. Quiso dejar una presencia, para que incluso miles de años después, frente a la entrada todavía sintieras que Ramsés II te mira directamente. Ante la fachada se sientan las enormes estatuas de Ramsés II. No son solo decoración, son una declaración de poder en piedra, pensada para verse desde lejos. Este lugar se encuentra en el sur de Egipto, junto al lago Nasser, lejos del Cairo, lejos de la ruta más habitual. Y justamente esa distancia lo vuelve todavía más poderoso. Aquí no se siente una ciudad cerca. No hay ruido. Hay roca, sol, arena, agua no muy lejos, y un templo que mira hacia adelante como si todavía custodiara la frontera del mundo antiguo. Abu Simbel impresiona no solo por su tamaño, también por la precisión de su idea. La fachada, las estatuas, las aras interiores, todo responde a un mismo propósito: mostrar al ser humano más grande que la vida. Pero lo que más se siente aquí no es el orgullo del faraón, es el tiempo. Porque incluso una piedra así parece vulnerable ante el desierto. Y por eso Abu Simbel no parece solo un monumento. Parece un lugar donde el poder, el sol y la piedra intentaron negociar con la eternidad. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. Si Giza es un gran símbolo, Luxor es un mundo entero. Aquí no hay una sola imagen principal. Hay templos, avenidas de esfinges, columnas, tumbas y desierto al otro lado del Nilo. Y todo eso junto crea la sensación de que el antiguo Egipto no terminó aquí. Simplemente se convirtió en piedra. Aquí la historia parece reunirse en un gran valle. Templos, columnas, esfinges, tumbas y el Nilo, que pasa entre todo eso como si hubiera formado parte del diseño desde el principio. A Luxor a menudo lo llaman un museo al aire libre. Pero eso suena demasiado tranquilo para un lugar donde la piedra todavía parece viva. Aquí las paredes no solo conservan relieves, parecen seguir hablando en el lenguaje de los símbolos, los dioses y los faraones. En la orilla oriental se levantan los grandes templos,
Karnak, el templo de Luxor. Lugares donde la escala no se siente solo en el tamaño de las columnas, sino en la manera en que las personas intentaron construir un espacio para los dioses. Y en la orilla occidental comienza otro Luxor, más silencioso, más seco, más cercano a la muerte y a la eternidad. Allí, en el Valle de los Reyes, los faraones no enterraban solo cuerpos, enterraban una idea de la vida después de la vida. Luxor no necesita explicarse con un solo símbolo. Se construye por acumulación, paso a paso, templo tras templo, hasta convertirse en un lugar donde el antiguo Egipto no se siente como un pasado lejano, sino como un mundo entero. En el templo de Philae, lo importante empieza incluso antes del templo, con el barco, con el agua, con la llegada a la isla y con el momento en que, en medio del Nilo, aparecen columnas que parecen haber pertenecido siempre a este paisaje. Después de los templos masivos de Luxor, aquí todo se siente más suave, más pequeño, más cerca del agua, pero no menos poderoso. El templo está en una isla cerca de Asuán, y esa condición de isla cambia por completo la sensación del lugar. No llegas simplemente caminando por un camino, tienes que navegar hasta él. Y por eso el templo de Philae se percibe como un mundo aparte en medio del Nilo. Mientras el barco avanza hacia la isla, el templo va creciendo lentamente desde el agua. Y esa llegada ya te prepara para otro ritmo. Fue uno de los templos importantes vinculados a Isis. Aquí los relieves, las columnas y los patios interiores no presionan por su escala. Funcionan más por atmósfera, por sombra, por reflejos del agua y por la sensación de que el antiguo Egipto aquí no hablaba solo de poder, sino también de fe. El templo de Philae no deja la impresión de una piedra pesada. Se parece más a una pausa en medio del río, a un lugar donde el agua suaviza la historia, donde las columnas no dominan el paisaje, sino que entran en él, y donde el Nilo no parece un fondo, sino parte del propio templo. El oasis de Siwa parece un lugar donde el desierto, de pronto, cambió de opinión y dejó de ser desierto. En lugar de arena infinita, aparecen palmeras. En lugar de una sequedad vacía, aparece agua. Y en medio del silencio, surge una ciudad que parece haber vivido durante mucho tiempo separada del resto de Egipto. Siwa está muy lejos, al oeste de Egipto, cerca de la frontera con Libia. Alrededor hay desierto, aire seco, caminos de arena y una sensación de lejanía que aquí no hace falta imaginar. Y luego, en medio de ese espacio, aparecen palmeras, lagos salados, manantiales, antiguas casas de barro y un pueblo que no se parece ni a El Cairo, ni a Luxor, ni a la costa del Mar Rojo.
Aquí incluso la luz parece más lenta, como si el sol se quedara un poco más entre las palmeras y el agua. Siwa es conocida por sus oasis, sus piscinas de sal y las ruinas de la antigua fortaleza de Shali. Sus muros parecen haber crecido de la misma tierra sobre la que se levantan, no separados del desierto, sino junto a él. Aquí Egipto se vuelve menos monumental, pero no menos fuerte. No presiona con escala, actúa a través del silencio. Siwa no se recuerda por un solo gran símbolo, sino por la sensación de aislamiento, por la luz sobre el agua salada, por la sombra de las palmeras y por la idea de que incluso en medio del desierto la vida puede encontrar su lugar. Alejandría parece el lugar donde Egipto abrió una ventana hacia el mar, hacia otras culturas, hacia barcos e historias que no llegaban desde el desierto, sino desde el horizonte. Después de las pirámides, los templos y el Nilo, era ir y cambia. Aparece el viento del Mediterráneo, la sal en los labios, fachadas más claras, un amplio paseo marítimo y la sensación de una ciudad que siempre estuvo abierta hacia afuera. Hoy eso se siente no solo en sus monumentos, también en el ánimo de la ciudad, en la larga corniche junto al mar, en los edificios antiguos, en los cafés cerca del agua y en las olas que recuerdan que Egipto nunca fue solo un país de desierto. Alejandría actúa de otra manera, a través del mar, a través del viento, a través de la luz sobre el agua y a través de la sensación de que aquí la historia no está quieta en la arena, sino que llega en olas desde el horizonte. Antes de Giza, las pirámides ya se habían convertido en leyenda. Pero en Saqqara todavía eran un experimento, una idea audaz, escalones hacia arriba. El primer intento de convertir una tumba no solo en un lugar de entierro, sino en una señal en el horizonte. Aquí Egipto parece mostrar el borrador de una gran idea, no menos importante, simplemente menos familiar. En lugar de las caras lisas y perfectas de Giza, aquí está la pirámide escalonada de Djoser, escalón tras escalón, capa tras capa, como si las personas hubieran intentado por primera vez levantar la piedra más cerca del cielo. Saqqara se siente más silenciosa que Giza. Aquí hay menos sensación de símbolo mundial y más sensación de un lugar donde todo estaba comenzando, donde la arquitectura todavía buscaba su forma, donde la piedra empezaba poco a poco a convertirse en un lenguaje de poder, fe y eternidad. Alrededor hay tierra seca, tumbas antiguas, espacio abierto y silencio del desierto. Y justamente ese silencio vuelve a Saqqara especialmente poderosa. Porque aquí no importa solo la pirámide en sí, importa el momento de transición, de la tumba al monumento, de la tierra al cielo,
del ser humano al intento de permanecer en la historia más tiempo que la propia vida. Hay lugares donde ves la leyenda ya terminada. Y hay lugares donde ves cómo la leyenda aprendía a mantenerse en pie. Dashur es justamente eso. Aquí la pirámide todavía no es solo un símbolo, es un proceso. Aquí no hay multitudes como en Giza. No existe la sensación de estar en el gran escenario del mundo. En cambio, hay espacio, silencio y la posibilidad de ver cómo el antiguo Egipto probaba distintas formas de eternidad. La más conocida aquí es la pirámide acodada. Tiene una forma inusual, como si su diseño hubiera cambiado en plena construcción. La parte inferior sube con más fuerza. La parte superior se vuelve más suave. Y por eso la pirámide no parece un símbolo perfecto, sino un experimento vivo en piedra. Cerca de ella está la pirámide roja, más tranquila, más regular, más cercana a la forma que después el mundo se acostumbraría a ver en Giza. En Dashur es importante mirar no solo las cimas, sino la forma misma. El cambio de ángulo de la pirámide acodada, las líneas más serenas de la pirámide roja, el espacio vacío alrededor, donde estas construcciones no se pierden entre ruido. Aquí las pirámides no parecen un símbolo terminado de un libro escolar. Parecen el momento en que el antiguo Egipto todavía probaba, se equivocaba, corregía y poco a poco encontraba una forma que sobreviviría incluso a sí mismo. Egipto no siempre mira hacia el pasado, a veces mira hacia el agua. En Sharm el-Sheikh, lo principal no es lo que construyeron las personas, sino lo que se esconde bajo la superficie del Mar Rojo. Aquí lo importante ya no es la piedra, es el agua. No son las columnas, son los arrecifes. No son las antiguas inscripciones en las paredes, es el mundo submarino que empieza casi junto a la orilla. Sharm el-Sheikh está en el sur de la península del Sinaí, allí donde las montañas se acercan al Mar Rojo. Y precisamente ese contraste hace que la ciudad sea tan reconocible. A la espalda, rocas secas y paisaje desértico. Frente a ti, agua transparente, barcos, playas y corales que hacen que el mar parezca vivo. Para muchos, Sharm es un destino de vacaciones. Hoteles, paseos marítimos, centros de buceo, luz de atardecer sobre las bahías. Pero lo más poderoso aquí no es la infraestructura, es el mar. En Ras Mohammed, junto a los arrecifes y las lagunas, el Mar Rojo no se muestra como un fondo para descansar. Se muestra como un mundo aparte, con peces, colores, corrientes y un silencio que solo existe bajo el agua. Aquí es fácil entender por qué, después de largos días entre polvo, el mar se convierte en la mejor forma de ver otro ritmo de Egipto. Más tranquilo, más ligero, más cálido y un poco despreocupado.
Sharm el-Sheikh no se parece al antiguo Egipto de los libros escolares, pero es importante para sentir el país, porque muestra que Egipto no es solo arena, templos y Nilo. También es mar, luz, arrecifes y un calor del sur que cambia por completo el ánimo del viaje. Si Sharm el-Sheikh son arrecifes, montañas del Sinaí y un contraste dramático, Hurghada es un Egipto más amplio y más tranquilo junto al mar. Más playas, más espacio, más días largos en los que lo principal es el agua, el sol y el ritmo lento de la costa. A diferencia de Sharm el-Sheikh, Hurghada está en la costa occidental del Mar Rojo. Aquí el ritmo es distinto. Hay más espacio, más vida de resort, más largas líneas de costa, hoteles, barcos y vías que empiezan muy despacio. Pero Hurghada no es solo descanso de playa. El Mar Rojo también sigue siendo el protagonista. Bajo el agua aparecen arrecifes, peces, corales y ese mundo silencioso que existe justo al lado del ruido de los paseos marítimos. Y en el desierto detrás de la ciudad comienza otro paisaje, seco, amplio y casi sin sonido después del mar. Hurghada no necesita dramatizarse. Su fuerza está en la sencillez, en la larga línea de costa, en los barcos de la mañana, en el sol que estira el día y en el mar, que aquí simplemente ocupa todo el espacio. Después de la piedra, el polvo y los templos, esto se siente como un respiro. Aquí Egipto no explica su antigüedad. Simplemente ofrece agua, luz y viento cálido. Por cierto, si te gusta, apoya este video con un like. Es la forma más sencilla de decir que todo esto no es en vano. Después de Hurghada, Marsa Alam parece una versión más silenciosa del Egipto marítimo. Menos movimiento, menos ritmo urbano de resort, más espacio, arrecifes y la sensación de que aquí el mar todavía no se ha convertido solo en un fondo para los hoteles. Marsa Alam está más al sur, en la costa del Mar Rojo, y por eso se siente un poco más alejada, como si se viniera aquí no solo por el mar, sino por la sensación de que todavía no se ha transformado por completo en un escenario de vacaciones. Aquí lo principal es el agua, transparente, cálida, viva, con arrecifes, tortugas marinas, peces y lugares donde el mundo submarino empieza casi inmediatamente después de la orilla. Y detrás de la ciudad vuelve a comenzar el desierto, seco, amplio, silencioso. Y ese contraste hace especial a Marsa Alam. De un lado el mar, donde todo se mueve. Del otro, la tierra que casi no cambia. Y entre ambos aparece un Egipto sin ruido de más salvaje, más sureño, más cercano a la naturaleza que a un gran resort. En Dahab, Egipto,
parece quitarse el uniforme de resort. Aquí hay menos brillo, menos grandes hoteles, menos sensación de descanso organizado y más libertad, viento, mar y personas que no vinieron buscando lujo, sino un ritmo. Aquí no se siente una gran ciudad hotelera. No hay una infraestructura pesada. No hay deseo de verse demasiado perfecto. Y precisamente por eso, Dahab se siente más vivo. Alguna vez fue un pequeño asentamiento beduino junto al Mar Rojo. Hoy Dahab es conocido por el buceo, el freediving, el viento, los cafés frente al agua y un ritmo muy relajado. Aquí el mar empieza casi inmediatamente junto al paseo. La gente se sienta en cafés justo frente al agua. Alguien va a bucear. Alguien espera el viento para hacer kitesurf. Y alguien simplemente mira las montañas de Arabia Saudita al otro lado del Golfo. Dahab no intenta ser lujoso. Su fuerza está en la sencillez, en las calles estrechas, en las terrazas de madera, en la luz de la tarde sobre el mar y en esa sensación de que aquí puedes bajar el ritmo sin tener que explicarlo. Es otro Egipto marítimo, no ruidoso, no demasiado pulido, sino más humano, cálido y un poco libre. El Gouna no empieza con un mar salvaje. Empieza con agua que dejaron entrar dentro de la ciudad. Las lagunas pasan entre los edificios. Los barcos descansan junto a las marinas. Los puentes conectan los barrios. Y todo el resort parece haber sido construido alrededor de la calma. Aquí todo es más ordenado, más tranquilo, más pensado. No tan caótico como las grandes ciudades y no tan libre como Dahab. A El Gouna la suelen llamar una ciudad turística de lagunas. Y es el agua la que marca todo el ritmo. Pasa entre hoteles, villas, barcos y paseos. Por eso la ciudad no parece simplemente construida junto al mar. Parece distribuida alrededor del agua. Aquí hay menos sensación de naturaleza salvaje, pero más sensación de comodidad. Marinas, restaurantes, puentes, edificios bajos de colores cálidos y una luz de tarde que lo vuelve todo más suave. El Gouna no se parece al antiguo Egipto, tampoco a un resort ruidoso con un ritmo improvisado. Es una versión más moderna, tranquila y ordenada del descanso junto al Mar Rojo. Aquí Egipto parece poner la historia en pausa. Deja solo el agua, las paredes blancas, los barcos junto a las marinas y la luz de la tarde deslizándose lentamente por las lagunas entre los edificios. El templo de Kom Ombo comienza con una idea extraña. Un solo templo, pero dos dioses, dos entradas, dos lados. Y la sensación de que incluso en la piedra, los antiguos egipcios intentaban mantener el equilibrio entre el miedo y la protección. Junto a él fluye el Nilo. Alrededor hay mucha luz.
y el templo se ve más abierto que muchos otros lugares del antiguo Egipto. Su principal característica es la dualidad. Kom-Ombo estaba dedicado a dos dioses árabes, Sobek, el dios cocodrilo, y Horus, el dios con cabeza de halcón. Por eso el templo parece tener dos ritmos, dos lados, dos entradas a una misma historia. Aquí lo interesante no es solo mirar las columnas y los relieves. También es notar cómo los antiguos egipcios intentaban ordenar el mundo que los rodeaba. El miedo a los cocodrilos, el respeto por el Nilo, la fe en los dioses y el deseo de explicar fuerzas que eran más grandes que el ser humano. Kom-Ombo no se siente tan pesado como los templos de Luxor. Se parece más a un lugar junto al agua, donde la historia está más cerca de la vida cotidiana. Aquí el Nilo no está simplemente al lado. Parece explicar por qué este templo apareció precisamente aquí. En Edfu, el antiguo Egipto no parece disperso, parece reunido. Aquí no hace falta reconstruir el templo en la imaginación. Está delante de ti casi completo, con puertas, patios, columnas y pasajes oscuros hacia el interior. Los muros se levantan altos. Las puertas conservan su masa. Las columnas todavía sostienen la sombra. Y por eso Edfu no se siente como un fragmento del mundo antiguo, sino como un lugar que todavía puede leerse casi por completo. El templo estaba dedicado a Horus, el dios con cabeza de halcón, y ese tema se siente en todo el espacio, en los relieves, en las inscripciones, en la estricta secuencia de patios, salas y pasillos. A diferencia de muchas ruinas, Edfu da una sensación de totalidad. Aquí es más fácil imaginar cómo entraba la gente, cómo se movía entre las columnas, cómo el templo se volvía poco a poco más oscuro, más silencioso y más importante. Edfu no necesita un paisaje dramático alrededor. Su fuerza está en su conservación, en la piedra que todavía mantiene la forma, y en el silencio, donde el antiguo ritual no parece tan lejano. En el templo de Hathor, lo que más apetece es no mirar hacia adelante, sino hacia arriba, al techo, a los restos de color, a las escenas astronómicas, a ese espacio donde los antiguos egipcios parecen haber intentado meter el cielo dentro del templo. Aquí lo principal no es solo la escala, son los detalles, el techo, las columnas, los colores que todavía se conservan en algunas partes de la piedra, y la sensación de que el templo no fue creado solo para la fuerza, sino también para la belleza. Estaba dedicado a Hathor, diosa de la música, la alegría, el amor y la energía femenina. Y eso cambia el ambiente del lugar. Aquí el antiguo Egipto no parece tan severo. Se siente más suave, más simbólico, más cercano a la luz, los rituales y las celebraciones. El espacio interior impresiona especialmente.
Las columnas se elevan hacia arriba. En las paredes y el techo aparecen relieves, escenas astronómicas e imágenes de la diosa. Y por eso el templo no se siente simplemente como un edificio, sino como un mundo donde el cielo, la música, la fe y la vida terrenal formaban parte de un mismo sistema. El templo de Hathor no habla tan alto como los grandes templos de Luxor. Actúa de manera más sutil, a través de los ornamentos, de la sombra, de los restos de color y de la sensación de que aquí la belleza no era un adorno, sino un lenguaje. Los colosos de Memnón impresionan no por lo que queda aquí, sino por todo lo que desapareció. Frente a ti solo hay dos estatuas gigantes, y detrás de ellas, un espacio vacío donde alguna vez debió estar uno de los templos más grandes de Egipto. Dos estatuas enormes están sentadas en medio de un espacio abierto, sin muros alrededor, sin columnas, sin todo el complejo que alguna vez debió levantarse tras ellas. Alguna vez estas estatuas estuvieron en la entrada del templo funerario de Amenhotep III, uno de los complejos religiosos más grandes de su tiempo, y ahora están sentadas por separado, dañadas, desgastadas por el viento, pero todavía demasiado grandes para parecer casuales. Los colosos de Memnón dejan una sensación extraña, como si no estuvieras mirando un monumento, sino el último plano de una gran construcción. El templo desapareció, los muros desaparecieron, el espacio quedó vacío, y estas dos figuras siguen sentadas allí, dañadas, silenciosas, tercas, como si el tiempo aún no hubiera conseguido llevárselas por completo. Abidos es un lugar donde Egipto habla de la muerte sin miedo, no como un final, sino como una transición, sobre Osiris, sobre el renacimiento y sobre el intento de dejarle al ser humano un camino incluso después de la vida. Abidos fue uno de los lugares sagrados más importantes de Egipto. Estaba vinculado con Osiris, el dios de la muerte, el renacimiento y la vida después de la vida. Y por eso el espacio aquí tiene otro estado de ánimo, más concentrado, más interior, menos ceremonial. El templo más conocido de Abidos está relacionado con Seti I, y en su interior impresionan especialmente los relieves. No parecen decoraciones casuales. Las líneas son precisas, las figuras serenas. Las escenas parecen talladas no para una mirada rápida, sino para una lectura atenta. Abidos no intenta gritar más fuerte que Luxor o Giza. Su fuerza está en otra parte, en el silencio de los corredores, en los pasajes oscuros, en la piedra, que no solo conservó la forma, sino también la sensación de ritual. Aquí el antiguo Egipto no parece un mito lejano. Parece un lugar donde las personas intentaban hablar con aquello que comienza después de la vida. El templo de Calafia parece un cierre más silencioso para la gran parte templaria de Egipto.
Aquí no hay un nombre tan famoso como en Luxor. No hay una fachada dramática como en Abu Simbel. No hay multitudes alrededor. Y precisamente por eso, el templo se percibe con más calma. El templo de Karabsha estaba dedicado a Mandulis, una divinidad solar nubia. Y en eso ya se siente otro Egipto, más cercano a Nubia, al sur, a territorios donde las culturas no solo se sucedían unas a otras, sino que se mezclaban. Aquí lo interesante no es buscar la mayor escala, sino notar la frontera entre Egipto y Nubia, entre la piedra y el agua, entre la historia que todos conocen y aquella que permanece un poco apartada. El templo de Karabsha no cierra el viaje de manera ruidosa. Lo hace con más calma, como el último templo luminoso junto al agua. En Egipto, todo el tiempo parece que no estás mirando solo lugares, sino las huellas de personas que deseaban profundamente que las escucharan las épocas futuras. A través de la piedra, a través de los templos, a través de los relieves, a través de pirámides que todavía siguen en pie en medio de la luz y el polvo. Este es un país donde el pasado no terminó. Simplemente vive junto al presente, en los desiertos, en las ciudades, junto al Nilo y en la costa del Mar Rojo. Si este viaje te ayudó a ver Egipto con más profundidad, apoya el canal suscribiéndote, dale like y escribe en los comentarios qué lugar te sorprendió más. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje.